Antinomias y lagunas. Para entender lo que son las antinomias y lagunas normativas, debemos empezar por señalar que nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por un conjunto de normas vigentes aplicables en un tiempo y espacio geográfico, es decir, una totalidad normativa, unitaria, coherente y ordenada de la vida social, constituida sobre una base de jerarquía y legalidad. ¿Pero qué se entiende por norma jurídica? Podemos decir que este término hace referencia a las reglas establecidas y dictadas con la finalidad de regular la conducta humana. No obstante, a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a contradicciones jurídicas que pueden menoscabar nuestros derechos, generando así incertidumbre jurídica. ¿A qué denominamos una antinomia normativa? Este fenómeno puede ser definido como la contraposición que existe entre dos normas que, pese a tener el mismo ámbito de validez material, temporal y geográfico, prescriben consecuencias jurídicas diferentes a un mismo hecho. En relación a ello, nuestro Tribunal Constitucional describe a la antinomia como lo opuesto a la coherencia normativa. Incompatibilidades que pueden surgir a raíz de esto. Primero, la incompatibilidad entre una norma que manda hacer algo y otra que lo prohíbe. Segundo, incompatibilidad entre una norma que manda hacer algo y la otra que permite no hacerlo. Y por último, la incompatibilidad entre una norma que prohíbe hacer algo y otra que permite hacerlo. Clasificación de las antinomias. Las antinomias pueden clasificarse por el tipo de conflicto que generan. Este subdividido en bilaterales, cuando el cumplimiento de cualquiera de las normas en conflicto implica la violación de la otra. Unilaterales, cuando el cumplimiento de una de las normas en conflicto implica la violación de la otra, mas no al revés. Totales, cuando el cumplimiento de una de las normas supone la violación integral y entera de la otra norma. Parciales, cuando la aplicación de una de las normas implica la violación segmentada de la otra. Necesarias, cuando el cumplimiento de una de las normas implica irreversiblemente la violación de la otra. Posibles, cuando el cumplimiento de una implica solo la eventual violación de la otra norma. Por el grado de relación existente. Esta también subdividida en dos. Directas, que aluden a dos normas que expresa, inequívoca y claramente se contradicen. Indirectas, cuando dos normas que sin tener referencia mutua llegan a contradecirse. Criterios para resolver antinomias. La doctrina ha reconocido tres criterios principales. El cronológico, que se produce entre dos normas promulgadas en diferentes momentos, donde prevalecerá la norma posterior sobre la más antigua. El de especialidad, donde primará la norma especial sobre una de carácter general. El criterio de jerarquía, que da preferencia a la norma con rango superior sobre una de inferior jerarquía. No obstante, estos criterios también pueden verse enfrentados entre sí, como el de jerarquía versus especialidad, especialidad versus el cronológico y el de jerarquía versus el cronológico. Asimismo, ante el enfrentamiento de dos normas que protegen derechos fundamentales, podemos tomar como referencia lo planteado por Robert Alexy, que decía que si bien un conflicto debe encontrarse subsumido por una norma, ante la ausencia de esta, de ser el caso, se debe acudir a los principios para la solución del conflicto, siendo que, si los principios son contrarios a la norma prevalecerá, a menos que el conflicto conduzca a una injusticia extrema. En ese entendido, debía ponderarse los derechos fundamentales enfrentados. Por ejemplo,
En nuestra vida social durante el COVID-2019 hubieron muchas oportunidades en que se vieron enfrentados el derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la salud pública, a partir de las medidas sanitarias impartidas por el Estado y a la luz de lo establecido en el artículo 289 del Código Penal. Finalmente, a través de la sentencia del Pleno Jurisdiccional recaída en el expediente 047-2004, acción de inconstitucionalidad, el máximo intérprete de nuestra Constitución ha descrito algunos principios adicionales que ayudarán a la resolución de antinomias. Estos son: de plazo de validez, que establece que una norma permanecerá vigente hasta que otra de igual o mayor jerarquía la modifique o derogue; de posterioridad, que prescribe que una norma anterior quedará derogada por la expedición de otra norma con fecha posterior; de subsidiariedad, donde se aplicará una norma provisional hasta que entre en vigor otra norma de vigencia indeterminada que regule el hecho; de favorabilidad, es decir, que se aplique la norma más favorable al hecho; de envío, aplicable a casos donde existe ausencia de regulación de un hecho que en principio debió ser contemplado. En ese supuesto se permite acudir a otro precepto que sí lo prevé. De complementariedad, que será aplicable cuando un hecho se encuentra regido por una norma que a su vez requiere completarse con otra, para así regular el hecho de manera integral. Por ejemplo, una ley y su reglamento. De suplementariedad, que supone la regulación de determinado hecho por una norma primigenia que otra posteriormente amplía o consolida sin suprimir la primera. De ultratividad expresa, aplicable siempre que el legislador determine de manera expresa que una norma que quedó sin efecto en el pasado recobrará vigencia. De competencia excluyente, el cual es de aplicarse cuando un órgano con facultades legislativas regule un ámbito material de validez normativa, mismo que por mandato de la Constitución o ley orgánica comprende únicamente al legislador. Las lagunas normativas. Para hablar de lagunas normativas, tenemos que retroceder en el tiempo e irnos hasta antes de la Revolución Francesa, donde las lagunas normativas eran menos notables y bajo la premisa de que el juez conoce el derecho, en todos los casos deberían encontrarse una norma que fuera aplicable. Pero sin embargo, esta idea empezó a cambiar a partir del Código Napoleónico. ¿Qué entendemos por lagunas normativas? Para hablar de lagunas primero, tenemos que mencionar qué es una norma legal. Estas son reglas establecidas y dictadas por el legislativo para poder regular la conducta humana. Sabiendo ello, podríamos decir que cuando hablamos de laguna normativa, nos referimos a la ausencia de una norma legal aplicable para resolver un hecho jurídico. Tipos de laguna. Encontramos las lagunas normativas, axiológicas y lógicas. Laguna normativas, la cual está referida a la inexistencia de una determinada norma que contempla cierto hecho. Ejemplo, podemos traer a colación la figura de la eutanasia, la cual no se encuentra regulada en el sistema normativo peruano. La laguna axiológica, es decir, cuando una norma jurídica contempla algo que la sociedad no considera moralmente correcto. O quizás de manera inversa, la norma jurídica no contempla una situación de hecho que la sociedad considera necesariamente debido a un aspecto moral. Podemos traer, por ejemplo, la pena de muerte. Si bien es cierto, se encuentra establecida en nuestra Carta Magna, pero sin embargo la misma no es aplicable por el Tratado de San José. La laguna lógica, representada en el caso que ninguna norma jurídica establece de manera concreta la conducta debida, justificando su existencia bajo la premisa de lo que
no está prohibido, consecuentemente está permitido, podemos traer, por ejemplo, el caso Elmer tratado en clase, donde se decía, si bien es cierto, este cometió un delito, pero nada le impedía cobrar la herencia que había heredado. Diferencias entre laguna y un vacío normativo. Laguna normativa es una norma que no ha llegado a regular la totalidad de un hecho. Entonces, quiere decir que existe una insuficiencia en la ley. Vacío normativo. No existe la norma aplicable a determinado hecho, es decir, la inexistencia normativa. ¿Cómo podemos solucionar una laguna? Se podría solucionar a través de la analogía. Se aplica en caso de semejanzas que pueden existir en el caso previsto y el caso no previsto, evitando de esta manera la diferencia entre ambas. Precedentes. Se emplea con el fin de tomar como principio un caso legal anterior y que es similar al caso propuesto. Principios. En este caso, el juez, al advertir una laguna normativa, utilizará y justificará su decisión en base a los principios generales del derecho. Conclusiones. Finalmente, podemos concluir que, debido a que nuestra sociedad se encuentra en constante evolución, se vuelve complejo que el Poder Legislativo emita una totalidad de normas que regulen hechos o circunstancias específicas y que, a su vez, éstas no entren en contradicción ni vulneren otros derechos protegidos. Asimismo, el legislador debe buscar una mejor calidad de leyes, con la finalidad de evitar que sus falencias o incongruencias acarreen consecuencias jurídicas desastrosas. Podemos afirmar que las lagunas normativas son circunstancias en las que el legislador, al momento de crear una norma, no llegó a prever normas aplicables a determinadas situaciones, o si es que existen, contienen una imperfección legislativa. No obstante, en ambos supuestos, se tiene que dar las garantías jurídicas con la finalidad de mantener la solidez del ordenamiento jurídico. Es importante resaltar que nuestro ordenamiento jurídico permite a nuestros jueces, magistrados, apoyarse en métodos de integración jurídica para poder resolver los conflictos donde aparezca una posible laguna normativa, pudiendo hacer uso de los principios generales del derecho.